Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Sergio Reyes. El siguiente es el desarrollo de la práctica de la fase número 4 del curso Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales, grupo número 6. Bueno, acá tenemos el desarrollo de la fase número 4 del componente práctico. Entonces acá lo que hay que hacer es enviar la señal de salida del circuito que teníamos en la fase 3, enviarlo a una interfaz gráfica local y mostrar este valor. Entonces el circuito que se desarrolló para la fase 3 es este circuito, en donde con una entrada de 0 a 1 tenemos que tener una salida de 2 a 4 voltios. Haciendo la conversión de corriente, de voltaje a corriente, simulando una larga distancia con un cable y un convertidor de corriente a voltaje, en donde deberíamos obtener la salida de 2 a 4 voltios. Entonces, para poder hacer esto, se ha utilizado un amplificador no inversor con una ganancia de 2. Entonces, cuando esta va a ser la entrada, cuando acá tenemos 0 voltios, vamos a tener 0 voltios en la salida. Y cuando tenemos 1 voltio acá, aquí vamos a tener 2 voltios. Ese voltaje se ha enviado a este sumador no inversor, y este sumador lo que va a hacer es que nos va a sumar ese voltaje de este amplificador con esta referencia de 2 voltios que hemos puesto conectado a esta resistencia de 100K. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos 0 voltios en la salida, se van a sumar con estos 2 voltios y a la salida vamos a tener 2 voltios. O sea que para la entrada de 0 voltios tenemos 2 voltios a la salida. Cuando tenemos 1 voltio acá en la entrada, este amplificador que tiene ganancia 2 nos va a entregar 2 voltios a la salida, y esos 2 voltios se van a sumar con estos 2 voltios de acá, con la configuración que tenemos de este amplificador en el modo de sumador. Entonces vamos a tener a la salida los 4 voltios. De esa forma, con una entrada de 0 a 1 vamos a tener una salida de 2 a 4 voltios. Y esto ya luego se envía al convertidor de voltaje a corriente y luego al convertidor de corriente a voltaje. Bueno, acá tenemos el montaje. Entonces, este es el mismo montaje de la fase 3. Acá tenemos este amplificador que internamente tiene dos amplificadores operacionales, este circuito integrado. Entonces uno va a ser el amplificador que tiene una ganancia de 2 y el otro va a ser el amplificador que lo estamos utilizando como un sumador no inversor. Entonces el voltaje de 0 a 1 lo estamos obteniendo, que sería este voltaje de acá, esta entrada de acá, lo estamos obteniendo con este potenciómetro, en donde esa señal la estamos aplicando al primer amplificador. Entonces acá tenemos de 1 a 0 voltios. Luego de eso, entonces sacamos una señal que sería de 2 a 4 voltios, que ya la vamos a tener a la salida de este sumador no inversor. Ese voltaje lo tendríamos acá. Ahí tenemos 2 voltios. Y cuando la entrada es 1, entonces tenemos 3.99. Luego de eso, en este amplificador operacional, que para nuestro caso en el diagrama sería este convertidor de voltaje a corriente, pasamos a corriente el valor de voltaje que tenemos acá en la entrada, y luego volvemos otra vez a hacer la conversión de corriente a voltaje. Y acá en este punto vamos a obtener la salida. Entonces ahí tenemos 1.98 cuando tenemos 0 voltios en la entrada, y tenemos 3.96 cuando tenemos 2 voltios en la salida. Ahora vamos a iniciar el instrumento virtual. Entonces acá tenemos el instrumento virtual, tenemos dos gráficas. La gráfica de la izquierda nos va a mostrar la señal de entrada. Entonces la señal de entrada que está midiendo el Arduino, que tenemos conectado acá en esta parte, que está a la salida del convertidor de corriente a voltaje,
Entonces tenemos conectado al puerto de entrada A0 del Arduino. Entonces, esta gráfica nos va a mostrar el valor que está midiendo el Arduino. El Arduino, esa entrada de análoga digital, tiene, tiene una resolución de 10 bits, o sea que tenemos un número entre 0 y 1023. Entonces, cuando tenemos 0 voltios, vamos a tener 0. Cuando tenemos 1023, eso corresponde a un voltaje de 5 voltios. A la derecha, he puesto otra gráfica y esa gráfica lo que va a hacer es mostrarnos el voltaje. Se está haciendo la conversión en el diagrama de bloques y con esto tenemos la conversión de esta señal de entrada o de este valor del convertidor análogo digital y vamos a obtener acá el voltaje que va a ser de 2 a 4 voltios. Entonces vamos a iniciar el instrumento virtual y acá tenemos 4 voltios a la salida. Vamos a verificarlo. Aquí tenemos 3.96 y eso corresponde a un valor del convertidor aproximadamente de 879, 880. Ahora vamos a cambiar el voltaje del potenciómetro de entrada a 0 voltios, en donde vamos a tener 1.98 aproximadamente a 2 voltios a la salida. Eso nos va a generar a la entrada del convertidor, a la salida del convertidor análogo digital, vamos a tener un valor de 434 y eso convertido a voltaje va a ser 2 voltios. Entonces ahí podemos observar en el instrumento virtual cómo cambia el voltaje y como lo observamos en las dos gráficas, tanto en la salida del convertidor análogo digital como en el gráfico que está haciendo, en el que se están mostrando los datos luego de hacer la conversión.